Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Damos gloria y honra a nuestro Dios por darnos el privilegio de estar acá en su casa. Aquí lo encontramos, ¿verdad? Si no estuviera Él aquí, ¿para qué venir? Pero yo vengo porque el Señor está aquí. Y esa es la razón por la cual siempre estaré en la casa del Señor. Que Dios me los bendiga. Mis oraciones para ustedes, mientras estemos a la distancia. Manada Pequeña siempre es parte de mi corazón, y yo sé que también yo en ustedes, ¿verdad? Ya que cuántos años de conocernos, y los años han pasado. Imagínense haber venido yo por primera vez a la iglesia antes Puerta del Cielo hace 38 años. Imagínense cómo se ha ido el tiempo. ¿Cómo se ha ido el tiempo? 38 años. Allá en la Normandy y 50 o 51, ¿verdad? Allí llegué por primera vez a una iglesia evangélica aquí en Los Ángeles, California, y seguidamente Dios nos fue abriendo otras puertas y hasta llegar a ser pastor aquí en esta área de Los Ángeles. Y tantas experiencias que Dios nos ha dado en la vida, buenas y malas, pero todas han redundado para bendición de mi vida. Una cosa he aprendido y es a confiar en el Señor, a mantener mi fe firme en Dios. Yo quiero leerles unas porciones de la Sagrada Biblia, de las Sagradas Escrituras. Ustedes y yo sabemos de que la palabra del Señor no tenemos que leerla como una rutina o como una costumbre solo para cumplir mi lectura diaria, no, sino cada porción, por más pequeña que sea, debe de ser meditada de una manera muy profunda, de una manera muy espiritual, para que nuestra vida tenga resultados positivos basados en la lectura que le damos a las Sagradas Escrituras. Así que, y como dice la palabra, que todo lo que está escrito en este libro es para nuestra enseñanza, para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento espiritual. Allá en Oseas, capítulo 4, creo, dice que su pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Conocimiento no de la ciencia, no conocimiento humano, sino conocimiento de la palabra de Dios. Está hablando, ¿verdad?, que a su pueblo, el pueblo de Dios, fue llevado cautivo, hablando de Judá, de Israel, porque cada reino tuvo su tiempo de cautiverio. Israel tuvo más que Judá, y ambos pues prácticamente fueron llevados en cautiverio porque les faltó conocimiento. Pero viene a mi mente un versículo, espero no equivocarme, capítulo 8 creo de San Juan, versículo 31, y pues el Señor ya llevaba tal vez cierto tiempo de estar predicándole a los judíos, ¿verdad? Pero en alguna que otra ocasión, algunos de los judíos le pusieron atención a lo que Cristo estaba hablando, y en realidad tomaron muy en serio y también le brindaron mucha atención a la palabra que Cristo les decía. Y era porque nuestro amado Jesús decía: las palabras que yo les hablo no son de mí, sino las recibí de mi Padre. Entonces eso decía, ¿de su Padre? Entonces, ¿qué enseñanza más excelente la que le dio el Padre? ¿Verdad? Porque era palabra muy edificativa, muy nutritiva en el sentido espiritual. O sea, que como que algunos judíos venían entendiendo que la palabra del Señor también encerraba
traerles al recuerdo de que ellos habían enterrado el talento que Dios le dio a Israel. Ese talento de exaltar el nombre de Dios, ese talento de dar a conocer a Dios, ese talento de reflejar a Dios en el pueblo de Israel. Pero lamentablemente lo desaparecieron, lo oscurecieron y lo escondieron. Entonces, cuando aparece Cristo, está tratando de ver cómo les recuerda ese llamamiento, ese escogimiento que Dios tuvo de Israel, de muchos pueblos, que el privilegiado fue Israel. Es como nosotros, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos miles de millones tiene ahorita este globo? Y que usted y yo estemos escogidos para la gloria de Dios. Eso hasta cierto punto nuestra mente finita no logra alcanzar a entender, ¿verdad? Que al vernos nosotros, no es nuestro intelecto, nuestra imagen, y ver gente atractiva, gente profesional, gente con características físicas diferentes, y uno se mira, yo digo, Mardoqueo García, haber sido escogido, si hay tanta gente tan simpática, tan elegante, y que toda esa gente, a mí me escogió Dios. Yo digo, qué privilegio el que tengo. Entonces eso me debe de llamar a honrar a Dios, porque aquella gente no lo hace. Entonces Dios supo perfectamente por qué le escogió a usted y me escogió a mí, porque Él dijo, este me va a glorificar, este me va a honrar, este va a reflejar mi imagen, dijo Jesús, al mundo. Habemos 8,000 millones ahorita en la tierra, y entre esos 8,000 millones, usted y yo seguimos teniendo el privilegio de formar la iglesia de Jesucristo. Para que reflejemos esa imagen preciosa de nuestro Salvador. Así que les decía, ese versículo, yo lo voy a leer en la versión que cargo. Dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Israel no permaneció en la ley, y los profetas no permanecieron en esa palabra que Dios les dio en los 10 mandamientos. No lograron permanecer, cambiaron por sus tradiciones y costumbres. Pero Jesús ahora le está diciendo a los que iban a seguirle, si permanecían en su palabra, iban a ser considerados verdaderamente sus discípulos. Y se les estaba diciendo a los mismos israelitas, a los mismos judíos. Pero ahora ellos iban a tener una grande oportunidad, no de haber escuchado a Dios, sino que ahora tenían al mismo Dios encarnado en Cristo en la tierra. Estaban viendo su imagen, lo estaban oyendo con sus propios oídos, sus ojos estaban apreciando al mismo Creador del cielo y de la tierra encarnado en Cristo Jesús, hablándoles cosas tan hermosas y bellas, tan significativas. Entonces, ahora de lo mismo, lo que Cristo le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si permanecieres en mi palabra. ¿Qué está diciendo? Porque lamentablemente no lograron permanecer en la ley de Dios, en la palabra de los profetas que Dios les dejó. No lograron. Ahora Cristo dice, ahora ustedes tienen una segunda oportunidad. Si permanecen en mi palabra, en la palabra que yo les voy a hablar, personalmente lo tenían ahí frente a ellos. Qué importante, ¿no es cierto? Y en veces, como que en algunos de nosotros se nos escapa eso, ¿verdad? Solo traemos al recuerdo lo que Cristo les habló, sin pensar de que esto está para la iglesia de hoy, para los que todavía tenemos el privilegio de congregarnos como en esta noche. Y cuantas veces todavía tengamos el placer de estar delante de su presencia en cada culto, en estas 4 paredes, ¿verdad? Mientras la iglesia permanezca en esta tierra. Así que les voy a leer, y voy a empezar a leerles Colosenses capítulo 3. Si usted quiere inmediatamente seguir, yo les voy a leer versículo 1 al 3. Mire, les voy a recalcar, no es porque ustedes no tengan la capacidad, sino que
Ciertamente, Dios quiere que así sea. Recalcarles que le pongamos atención a las porciones que le voy a leer, porque de ahí ustedes van a notar cierta diferencia y qué puntos los que toca las Sagradas Escrituras para nosotros. Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora lo voy a llevar a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Leo el versículo 33. Los versículos que leímos anteriormente fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo. Ahora, este versículo que voy a leer lo dijo el mismo Señor Jesús. Y pongámosle atención, esto ustedes ya lo saben, hasta de memoria lo saben, pero ya vamos a ver. Verso 33 dice nuestro amado Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, ya llevamos 2 porciones. Ahora le voy a llevar a San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Mantengan, si usted gusta puede cerrar su Biblia, no importa, pero lo importante es que mantengan en su mente las porciones que estamos leyendo. Capítulo 17, verso 26 al 30. Es una porción demasiado conocida. Dice el verso 26 al verso 30: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y Lucas, ahí regreses a Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14 es la última porción que voy a leer para dar paso. Y dice el verso 16 al 24: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Padre, muchas gracias. Una vez más oramos porque tu palabra siempre venga a fortalecer nuestra vida espiritual. Permite pues que caiga en buena tierra para que lleve fruto agradable a tu presencia. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Tengo unos 20 minutos, ¿verdad? Unos 20 minutos. Si me paso, serán 5. No me voy a pasar más. Empezamos 4 versículos muy importantes, los cuales los primeros que leímos los escribió el apóstol Pablo, dando una recomendación extraordinaria. Y como tenemos la mente de Cristo, quiere decir que tenemos una mente inteligente y capaz de poder captar el propósito de la palabra. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Y eso inmediatamente va a venir a mí. Dice: yo resucité con Cristo. Y yo morí para el mundo, hoy resucité para Cristo. Entonces el apóstol dice: buscad pues las cosas de arriba. No busquéis las cosas de la tierra, porque muertos sois. Ya moriste al mundo, tuviste suficiente tiempo para convivir en ellas, y que a fin de cuentas no te dejó más que desgracia, dolor, tristeza y cuanta cosa desagradable. Ahora, como Dios ya es parte de nuestra vida y es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, que el mundo no te puede dar, pero lo puede recibir de parte de Dios, todo y cuando reconozcas que ya moriste para el mundo, resucitaste para Cristo. Entonces, para alcanzar las cosas de Dios, busca las cosas de arriba. Ese es el concepto. ¿Ya? Si buscamos las cosas de arriba, no nos vamos a preocupar. Hermano Willy estaba hablando de los acontecimientos que cada día se enumeran más: terremotos, guerras, hambrunas, pestilencias, pobrezas, miserias, y tanta cosa que se oye, ¿verdad? Yo no me aflijo, porque si me tocara morir hoy en la noche o mañana, o todavía Dios me deja días, semanas, meses o años, siempre viviré creyendo y confiando que Dios tiene control de mi vida. Y que las promesas de él, que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen y ¿qué? Los defiende. Esa es la realidad de la palabra. No podemos pensar en lo negativo, porque es promesa de Dios, y lo que Dios promete lo cumple. Muy bien. Entonces ahí estamos. No tenemos que preocupar, hermano, de la venida de Cristo. Si viene, estoy buscando las cosas de arriba, voy a disfrutarlas. Al venir Él, voy a disfrutar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Me están esperando esas ¿qué le dijera yo? Esos lugares.
ese ambiente glorioso me está esperando. Quiero disfrutarlo, quiero llegar, quiero gozarlo. Pues ¿qué me queda? Hasta el último suspiro que dé, o hasta el último palpitar de mi corazón, buscar las cosas de arriba. Es lo que me queda. Eso estableció el apóstol Pablo a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que somos conscientes que hemos resucitado con Cristo. Sí, pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Eso es. No debo de cambiar esa palabra, ese consejo, por más fuertes y difíciles que sean las tribulaciones o circunstancias adversas que me toque vivir. Enfermedades, la separación de un ser querido, papá, mamá, que la hemos pasado. Y algunos tendremos que enfrentar algunas otras circunstancias muy difíciles. Pero el mandato es buscar las cosas de arriba. Y al estar buscando las cosas de arriba, le estoy demostrando a Dios que verdaderamente quiero disfrutar de esa salvación. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. Muy bien, vayamos con Cristo. Es el mismo Señor. Antes de llegar a ese verso 33, y usted va retrocediendo, hay una serie de palabras que aquí las hemos oído la vez pasada. Nuestro pastor hablaba sobre los afanes, sobre el afán, que aún mucho creyente todavía está afanando en las cosas de la tierra y por lo tanto le absorbe hermosos e interesantes segundos, minutos y horas de dárselas a Dios. El afán desmedido que muchos creyentes todavía tienen en esta tierra y que no lo logra alcanzar a pesar de que trabaja más de la cuenta. No lo logra. Dice, trabajo mucho y el dinero no me alcanza. Ahora, ¿cuántos minutos le ha absorbido ese afán que eran del Señor? Que deja de buscar las cosas de arriba, sigue buscando las cosas de abajo. Entonces es lógico. El Señor, antes de llegar al verso 33, dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, por lo que habéis de beber. No os afanéis. Porque eso lo buscan los gentiles, la gente que todavía no ha nacido de nuevo, la que no ha resucitado con Cristo. Se afana. Pero el consejo para la iglesia es maravilloso, lo que el apóstol nos acaba de decir. Ahora el Señor, después de que le está abriendo el entendimiento a muchos de nosotros, los evangélicos, los que formamos la iglesia en todo el mundo, cuando el Señor ya considera de que hemos entendido lo que es el afán, lo que nos quita del tiempo de Dios, lo que nos quita esa intimidad con Dios, cuando el Señor ha considerado que hemos logrado captar lo que es el afán, lo que busca la gente que todavía no ha resucitado con Cristo, y ahí está. La gente del mundo, hermano, no le interesa a Dios, mucho menos estar sentado un par de horas en una silla en un templo. Lo que les interesa es su negocio, su trabajo, sus ventas. Vemos cómo la gente, hermano, mire, la pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y no hay un minuto para ellos. Solo que cuando pasan frente a una iglesia católica, ellos se aperciben. ¿Verdad que sí? Creen que con eso están agradando a Dios. Y le están diciendo, me acuerdo de ti. Pero Dios no quiere que eso todavía se mantenga en algunas mentes y corazones de la iglesia. La iglesia debe de saber de que Dios tiene control de todas las cosas, por más sencillas o grandes que sean, y que las tiene en sus manos para dársela a aquellos
que Él dice. Después, como dije, ustedes han leído este hermoso capítulo 6 del Sermón del Monte, ¿verdad? Y que el mismo Jesús le está diciendo a la gente: mirad los lirios del campo, que Salomón, aún con toda su riqueza, no se vistió como uno de ellos. ¿Y vosotros no sois mayor que esos lirios? Mirad cómo los pajarillos no siembran ni ciegan, pero Dios los sostiene. ¿No sois vosotros más que esos pajarillos? Mire cómo Dios está tratando de abrirnos todavía hasta el día de hoy el entendimiento. Por supuesto, para aquellos que todavía están afanados, evangélicos de décadas, pero todavía siguen afanándose en esa área de la tierra, que absorbe nuestra energía, que absorbe nuestro tiempo, que absorbe, hermano, nuestra inteligencia. Y que a veces, ¿cuánto creyente se queja? ¿Cuánto creyente se lamenta? ¿Debe de quejarse y lamentarse el Hijo de Dios? Yo creo que no. No. Sino que, por eso, en vez de quejarse, el apóstol Pablo dice: dad gracias a Dios en todo. No quejarse, dale gracias. ¿Tienes? Dale gracias. ¿No tienes? Dale gracias. Algunos dirán: qué fácil es decirlo. Y yo creo que sería fácil si tan solo buscáramos las cosas de Él. Si tan solo cumpliéramos lo que Cristo le dijo a aquella gente y a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire que Cristo, que Jesús. Muy bien, ese es el consejo que la palabra de parte del apóstol Pablo y del mismo amado Jesús nos dejó. Ahora, ¿cuál es la otra porción que leímos? La porción que leímos es San Lucas, ¿qué? Capítulo 17. Y en esos versículos nos encierran los dos personajes. Es Jesús el que está refiriendo esta palabra, recordándole al pueblo, oiga, al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos, que debían de haber estado buscando la presencia de Dios aún en la venida de Cristo, pero no encontró Jesús a la gente buscando a Dios. Vio a los líderes religiosos, hermano, siguiendo y cumpliendo sus costumbres y tradiciones que ellos inventaron y las plasmaron en un libro, a la cual le dieron prioridad: costumbres, tradiciones. Mientras que la ley bendita de nuestro Dios la enterraron. Mientras que la palabra de Dios la enterraron. Se olvidaron de ella. De tal manera que cuando Cristo aparece con ese mensaje de recordatorio, hermano, del escogimiento que tuvo Israel en los ojos de Dios, hermano, lo tomaron a mal. Empezaron a odiar a Cristo, empezaron a perjudicar a Cristo en su ministerio, hasta llevarlo a la cruz. Pero a Cristo no le importaba llegar a la cruz, porque a fin de cuentas era el propósito por el cual había venido a la tierra, a morir por un mundo pecador. No había otra esperanza de salvación. No lo había. Pero el Señor está tratando de recordarle a los israelitas de su llamamiento, de su escogimiento como luz para las naciones. Pero lo dejaron de ser. Pero a esa iglesia de Cristo, ahora le está diciendo: si pues habéis resucitado a Cristo, buscad las cosas de arriba. Israel dejó de buscar a Dios. Dejó de buscar a Dios. El mismo Señor Jesucristo, antes de su muerte, resurrección y ascensión, Él dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, las cuales han entretenido a Israel y al mundo entero, que los ha llevado al olvido de Dios. Porque se han afanado: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir?
¿Con qué voy a sobrevivir? ¿Con qué voy a pagar la renta? ¿Con qué voy a pagar el abono del carro? Necesito comprar más ropa, mis hijos van creciendo, la universidad, la escuela, etc. Llenamos en veces nuestra mentalidad de tanto afán, de tanta cosa que en realidad nos desaparece los minutos sagrados que debemos de darle a Dios. ¿Cuánta gente no va al culto porque su trabajo lo está absorbiendo? Cuando platicamos con gente no cristiana, tiene hasta 3 trabajos. Yo le digo, ¿por qué tanto? Porque si no trabajo mucho, no logro salir de mis deudas. La mentalidad. Mientras el Señor diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, no te preocupes, yo te las voy a añadir. Pero busca el reino de Dios. Dale tiempo a ese Dios que te ha redimido. Dale tiempo a ese Cristo que vino del cielo a la tierra a dar esperanza de eternidad a tu vida. Entonces, ahora miren, hermano, el Señor ¿cómo traslada? Los minutos se me están yendo, pero voy a tratar de correr. El Señor Jesús, miren qué mensaje para la iglesia. Pero empezamos diciendo, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar la cosa, buscar el reino de Dios, de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, el Señor Jesús dice, como en los días de Noé. Yo le dije, ahí, para que veamos la diferencia, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ahora, la pregunta aquí es, ¿comer es pecado? ¿Comer es pecado? No. Usted puede comer bien en su casa, usted puede salir a un restaurante y pedirse su sabroso plato. No es pecado. Comían, bebían, si trasladamos la bebida alcohólica, malísimo. Pero aquí no se está diciendo que bebían alcohol, únicamente dice bebían. Pero beber un su refresco, un su cafecito, un su té es pecado. No. Dice también la Biblia, se casaban. ¿Casarse es pecado? ¿Es pecado casarse? ¿Cuántos nos hemos casado? La Biblia dice, y se casaban. Casarse no es pecado. Y se daban en casamiento. O sea, pedían una novia y se la daban y se casaban. Y se daban en casamiento. Entonces, ¿dónde está la razón por la cual fueron destruidos? Porque la Biblia no me dice ahí que pecaron, adulteraban, robaban, mataban, etc. No, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Entonces, ¿dónde está el detalle por el cual, o la razón por el cual fueron destruidos? Ahora regresemos. Por eso el apóstol Pablo dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre? Porque aquella gente le dio prioridad a todo eso. No se acordaron de Dios. Se casaron, pero su matrimonio lo dedicaron para vivir ellos y nunca pensar dedicarle unos minutos a ese matrimonio a Dios. Comían, se volvieron glotones, practicaron la gula, pensando que ¿qué querés de comer? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Qué comida vas a dar? Ni bien habían cenado, ya estaban pensando en el desayuno. Estaban absorbidos. Por eso, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No dice la palabra de que ellos dedicaran un momento a buscar a Dios. Era gente que sabía y conocía
de que la vida de ellos dependía de un creador. Pero ¿dónde estaba tiempo para darle gracias a ese creador por casarse, por tener un techo, por tener un trabajo, por tener una familia, por tener un alimento en la mesa para poderlo saborear? ¿En dónde estaba tiempo para Dios? Eso es lo que prácticamente podemos ver en este pasaje. No hubo tiempo para Dios. Y el apóstol Pablo lo recalca, y yo lo recalco también. Si pues habéis resucitado con Cristo. Yo no puedo ocupar mi tiempo y decirle, ya está la comida. Y mira, ya va a estar. Y después de que comamos, nos alistamos y nos vamos a la iglesia porque hay día de culto. Olvídate del culto, vos haces la comida, me la pasás y comemos juntos aquí. No puede ser. Tenemos que aprovechar ese momento que Dios nos da de sentarnos a la mesa con el suficiente tiempo para tener los minutos sagrados que Dios nos ofrece en el día de culto, después de haber saboreado nuestros alimentos sabrosos que se hacen en casa, alistarnos y venir a adorarlo. Pero eso no había en este mundo. Antediluviano no lo había. Por eso es que Dios levanta a un hombre. En ese pasaje que leímos, hay dos, está ¿quién? Noé y Lot. Y en ambos personajes dice, comían, bebían, plantaban, cosechaban, edificaban. No es pecado plantar, no es pecado cosechar, no es pecado edificar, pero ellos se concretaron a darle el tiempo, todo aquello, y no hubo tiempo para Dios. Y a pesar de ello, hermanos, Dios levanta a estos hombres. Dice en la Biblia, el justo Lot afligía su alma al ver a aquella multitud pecando, entregados a sus afanes, entregados a vivir la vida de ellos. Y no, a pesar de que veían a aquel justo Lot, y ni siquiera preguntaron. La vez pasada, que hace años, hermano pastor predicaba acá acerca de Ezequiel, y Dios le manda a que haga un hoyo en una pared, y Dios le dice, han preguntado el pueblo, ¿por qué abres ese hoyo? Y Ezequiel dice, no. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está más afanada en sus cosas que poco le importa lo que está pasando allá, con el fin de atraer la atención. Entonces el Señor Jesús nos está poniendo ahora este pasaje como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Como en los días de Lot, que también se casaban y plantaban, cosechaban y edificaban. Hasta que vino la destrucción de Sodoma y Gomorra y los destruyó a todos. Entonces, el punto está, hermanos, en el mensaje es que la iglesia debe de tener el fiel cuidado de apartar tiempo para Dios. No me puedo quedar en casa a pierna suelta, sabiendo que hay un templo con las puertas abiertas donde Dios está presente para ver y esperar a los agradecidos. No me puedo ir yo un día de cena, dicen, vayamos a cenar, hoy ya culto, pero vayamos, nos dicen que allá hay oferta, buena comida. Entonces, quiere decir que la prioridad para mí no es Dios, es la comida, es el ambiente. Y para ir terminando, la otra porción que leímos en Lucas, capítulo 14, que el amo llama a su siervo y manda invitaciones a una gran cena, a una cena especial. Para mí cada culto es una cena especial. ¿Para usted?
una cena donde Dios me espera con un manjar espiritual para alimentar mi alma, para robustecer la gran necesidad espiritual que tiene mi alma. Porque de alguna u otra manera Dios me va a hablar, algún punto muy importante para que yo lo añada a mi vida para seguir desarrollando esa espiritualidad que Dios busca en la vida de sus hijos. Qué sagradas escrituras para explicarnos, ¿verdad? Aquel amo le dice a su siervo: anda, ve y dile a los invitados que la cena está preparada. La cena rica, sabrosa, especialmente hecha para mis invitados. Anda, llámales, dile que la mesa ya está preparada. Y dice la palabra, oiga hermano, como algunos creyentes tienen excusas por razones por las cuales no pudo estar en el culto. Algunos evangélicos en el mundo se atreven hasta mentir con el fin de que se le crea la razón por la cual no estuvo en la iglesia. Y allí, que Jesús, yo digo, gracias Señor, gracias, puedo seguir aprendiendo para no fallarte, para no ofrecerle al mundo minutos tan sagrados de mi vida que hay que presentárselos a Dios como una ofrenda de olor fragante. A veces somos tan presas fáciles de que el diablo absorba nuestra mente y corazón porque estamos desprovistos de ese poder que nos envuelve cuando estamos cumpliendo con nuestro Dios. Y de decirle a mis invitados, aquí nosotros somos los invitados en cada cena. No es el mundo, somos nosotros. Somos nosotros los invitados a cada cena, a cada culto. Es una cena sabrosa, exquisita. ¿Cómo debo venir? Con la elegancia mejor que pueda. No estoy hablando del vestuario, corbata y traje, no, sino con esa espiritualidad, con ese anhelo, con esa pasión de que el que ha preparado la cena tiene una preocupación hacia sus invitados. Y por lo tanto nos va a dar de lo mejor de él. De lo mejor. Para que no nos vayamos después del culto desprovistos o vacíos, sino que nos vayamos con el buen deseo. Yo creo que la otra cena va a estar mejor que la de hoy. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los invitados? Cada uno empezó a excusarse. Uno acababa de comprar una hacienda, otro yunta de bueyes, otro a casarse. Pero ¿quién de ellos pensó en Dios? Pensó en lo de ellos. Pensó en complacer lo de ellos y no la cena a la cual habían sido con anticipación invitados. Nosotros sabemos, yo por lo menos ahora en la iglesia donde estoy predicando, tenemos cultos los martes, los jueves, en la mañana domingo y tarde del día domingo. Yo les digo, hermanos, ya saben, no hay necesidad de invitarlos a la cena de cada culto, porque ustedes saben qué días hay culto y a qué hora nos juntamos acá. Solo falta que usted tenga hambre, solo falta que usted tenga deseo de venir y sentarse a la mesa y saborear ese exquisito alimento espiritual que el Señor ha preparado para aquellos que han atendido a la invitación. ¿Cuánta gente se queda en la casa, no es cierto? Cada quien entendó. Y qué triste el caso, ¿no es cierto? Entonces el amo le dice al siervo: ve por las calles, ve a la ciudad y trae a mí a los pobres, los cojos, los mancos,
y fórzalos a entrar, porque la cena no se va a quedar burlada. Si los invitados, los que fueron invitados, no quisieron venir, ¿qué importa? No quisieron venir, pero esta cena no va a quedar sin que la coma alguien. Así que ve. Y aquel siervo se fue, y cuando hubo entrado a toda aquella gente, le dijo: Señor, se ha hecho como tú lo mandaste, y aún todavía hay lugar. El lugar que a veces nosotros descuidamos, el Señor lo puede llenar con alguien que lejos estaba de ser invitado. Y nosotros los invitamos. Entonces el Señor dijo: fórzalos a entrar, porque os digo, mire qué declaración, que aquellos que fueron invitados no gustarán mi cena. Hermano, qué triste para aquellos que un día se nos abrió la puerta de la salvación y nos abrazó Cristo, y después nosotros voluntariamente nos salimos para seguir viviendo el afán de la tierra, despreciando la cena, el momento maravilloso de convivir con nuestro amado Jesús. Dice: aquellos que fueron invitados no gustarán mi cena. Fueron invitados, pero no quisieron. Entonces os digo, no gustará mi cena. Y por último, es un verso que no se lo leí, pero ustedes lo pueden leer. San Mateo capítulo 25. Y termino. Versículo 12. Esto es lo último de las vírgenes. Dice 25:12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Se lo repito. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ustedes saben perfectamente la parábola de las 10 vírgenes, hermanos. 5 prudentes, 5 amorosas, 5 apasionadas por el Señor, 5 deseosas de tener cada día con su amo intimidad, 5 fatuas que no les importaba dar lo que a ellas les pareciera. Y cuando llegó el esposo, andaban buscando aceite, pero ya el esposo había llegado y había entrado con las 5 prudentes. Y cuando aquellas 5 regresaron, tocaron la puerta: Señor, ábrenos. Ahora la pregunta: ¿les abrió el Señor de aquella boda? ¿Les abrió la puerta? Yo más creo que sí. Yo más creo que sí. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Que si les abrió o no les abrió. Está entre signos de admiración, ¿verdad? Pero póngale de que en mi mente, pues, en la mía, no en la suya, ¿verdad? Que sí les abrió, pero no para que entraran, ¿ya? Y una cosa es que usted le abra para que entre, y otra cosa es para decirle: ¿y usted quién es? ¿Ya? ¿Qué le parece? ¿No es preocupante eso? Que el Señor, porque ¿quién les abrió? No fue otra mujer, fue Él, el de la boda. Déjenme pensar, ¿verdad? Yo, Mardoqueo García, a veces se le mete ocurrencias, ¿verdad? Que de repente son acertadas o quedan en la mente para analizarlas, ¿ya? Un minuto. Viene, como tocan a la puerta, ¿verdad? Uno siempre va a abrir.
¿verdad? Para ver, o el ojito acá para ver qué quiere, ¿verdad? Pero en este caso no había ojito, pero sí tocaron. Señor, ábrelo. Y el Señor les abrió. Y seguro que aquellas le pusieron ahí excusas habidas y por haber, como algunos creyentes, excusas que no van a ser valederas. Que no van a ser valederas. Pero van a tener una respuesta. Yo por eso pienso de que aquellas necesitaban una respuesta para que nosotros lo conozcamos y lo sepamos. Por eso le digo, déjeme a mí pensar, y si le gusta, analícelo, piénselo, que viene el Señor y les habla. Señor, nosotros te estábamos esperando, pero esto y lo otro. Entonces, Él dijo, de cierto os digo, no os conozco. Así de fácil. Le abrió la puerta solo para decirle, ¿qué tal si el Señor nosotros le tocamos para que nos abra? Y por la clase de evangelio que vivimos como la fatuas, Él abre la puerta y dice, Señor, yo asistía a la iglesia tal, y el Señor me diga, de cierto, le digo, no te conozco. Pero aquellas que mantuvieron una intimidad con el Señor, las prudentes, lo buscaron en el tiempo que debía de buscar, lo alabaron en el tiempo que debían de alabarlo, se rindieron como debían de rendirse, hermano, se humillaron como debían de humillarse, obedecieron como debían de obedecer, mantuvieron una intimidad, como esa intimidad del esposo con la esposa, ¿verdad? Esa intimidad que le dice el esposo, te amo, mija, yo también te amo. Una intimidad que le decimos al Señor en nuestros momentos de intimidad, le decimos, te amo, Señor. Y Dios también lo dice, yo también te amo, porque Él conoce mi intimidad, conoce la manera en que lo estoy buscando, que lo estoy adorando y que lo estoy sirviendo y obedeciendo. Eso fueron las prudentes. Tuvieron una intimidad en el tiempo antes de las bodas, antes del encuentro con el esposo, tuvieron una intimidad con Él, de búsqueda, de obediencia, de entrega. Entonces, cuando Él llegó, entraron ellas con Él. Pero las otras, cuando llegaron y tocaron, le cuentearon, pero Jesús les dijo, el esposo les dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Y les cerró la puerta. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Amemos al Señor. Tenemos tiempo todavía. Los minutos, segundos, semanas, meses, años que Dios nos dé, mantengamos esa intimidad con Dios. Mantengámosla. No nos afanemos. No nos quedemos en casa por el cansancio de extra trabajo que hice y no vinimos a darle adoración y agradecimiento a nuestro Dios. Entonces, esa intimidad de cada culto con el Señor vale la pena. Vale la pena. No vamos a necesitar de andar buscando cosas para poder llenar cuando debía haber estado lleno. Que Dios me lo bendiga. Les amo. De todo corazón les amo. Y que Dios me los bendiga, hermanos. Y el viernes, con la ayuda del Señor, ya voy al trabajo de la obra, y al domingo estamos allá sirviendo al Señor, predicando y cumpliendo con lo que Dios me mandó que hiciera. Así que estoy contento, estoy agradecido de que Dios todavía en su voluntad, en su misericordia, todavía quiera que en mis últimos días de vida seguir sirviéndole, seguir amándolo como Él se lo merece. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches y un fuerte abrazo para todos. Gracias, hermano Willy. Decimos en la vida del hermano Mardoqueo.
Y que Dios lo cuide en su regreso a Guatemala. Gracias. Voy a pedir a los hermanos encargados de la ofrenda que pasen.